cordial saludo, estudiantes de grado octavo A. Les comparto este video con el objetivo de socializar una de las leyendas más famosas en nuestro país y posteriormente explicarles el taller 1 y el proceso de evaluación. Esta clase fue la que tuvimos el día viernes anterior, viernes 19 de febrero. He tenido algunos inconvenientes técnicos y no les había podido grabar la clase, pero aquí se las dejo y también modifiqué la fecha de entrega para que no se afanen en cuanto al plazo establecido. Muy bien, bienvenidos. Como ya saben, siempre acostumbro en la clase a realizar algunos ejercicios de gimnasia cerebral, que como les he explicado en otras ocasiones, estos ejercicios nos ayudan a que ejercitemos el hemisferio tanto derecho como izquierdo de nuestro cerebro y así mismo podamos activarnos para el aprendizaje. En esta ocasión les compartí en la clase algunos acertijos. Recuerden que los acertijos son un tipo de adivinanzas en donde nos proponen una situación y nosotros tenemos que pensar en una respuesta que no sea tan obvia, sino que nos haga hacer un ejercicio de análisis y posteriormente de argumentación. Entonces, el primer acertijo que les tengo para el día de hoy es el siguiente. La mamá de alguien tiene 4 hijos, norte, este y oeste. ¿Cuál es el nombre del cuarto hijo? Van a escribir en los comentarios de este video sus respuestas para cada uno de los acertijos. Este acertijo es el número 1. Voy a estar pendiente en los comentarios para poder asignar puntos positivos. El acertijo número 2 es el siguiente. Si huevo se escribe con H, ¿con qué se escribe realmente? Si huevo se escribe con H, ¿con qué se escribe realmente? También dejan su comentario y este sería el acertijo 2. Estaré leyendo sus respuestas. Y el último acertijo, que más que un acertijo es un reto, es que los reto a describir una palabra que inicie con R y termine con R. Entonces todas las palabras que se les ocurran las pueden comentar aquí debajo de este video. Muy bien, ese era el ejercicio que les mostré la clase anterior a los que pudieron conectarse por la plataforma Meet y por eso pues se los dejo acá para los que no tuvieron acceso, pero que igual hagan el ejercicio, que es muy importante este tipo de actividades para prepararnos para el aprendizaje. Muy bien, adentrándonos en el tema de literatura precolombina, hoy comparto con ustedes una leyenda que es muy conocida en nuestro país. Se llama la leyenda del Dorado. Voy a leerla y posteriormente les doy una explicación muy pequeñita para que ustedes se ubiquen geográficamente y ojalá algún día puedan conocer este maravilloso sitio. La gran imaginación de los conquistadores los llevó a ver en sus delirios un brillante pueblo con calles y casas de oro, donde el preciado metal era tan abundante y común que prácticamente todo se construía con oro, incluyendo los utensilios de cocina. Fueron entonces los conquistadores los que trajeron y construyeron la leyenda de El Dorado, junto con lo que los indígenas de aquella época les contaban. La leyenda cuenta varias versiones. Una de ellas es que dicen que en una tribu oculta en medio de la selva, los indígenas solían enterrar a sus muertos en una laguna llamada la Laguna de Guatavita. Dicen que a los difuntos los envolvían en sábanas, los colocaban en una canoa y los rodeaban de velas, flores y con gran cantidad de joyas y tesoros. Y luego la canoa era hundida con todo lo que había encima de ella. Cuentan también que una vez al año en la laguna de Guatavita, los indígenas ofrecían sacrificios a sus dioses en los cuales reunían un gran número de joyas y tesoros para ser llevados hasta la mitad de la laguna por el cacique que iba desnudo
y que solo estaba cubierto por una capa de oro. Según la historia, este era el cacique dorado quien tiraría todo el tesoro al agua. Esa es la leyenda de El Dorado. Se las quise presentar porque era para mí muy importante que ustedes tuvieran acceso a un texto de la literatura precolombina. Esta leyenda y la laguna de Guatavita está ubicado en un municipio con el mismo nombre que queda a hora y media de Bogotá. Y todo lo que rodea el municipio es precisamente esto que se contaba acerca de la laguna, que habían enterrados joyas y cosas de oro, que todo prácticamente era hecho de oro. Se dice que es una leyenda porque nunca se llegó a comprobar si eso es cierto, pero el relato fue de generación en generación y hoy en día todavía los que van y visitan ese municipio, que es un municipio muy hermoso, pues también escuchan esas historias y de hecho hay mucha gente que lo visita y coincide en decir que el ambiente de ese pueblo es un ambiente enrarecido, como lleno de magia, como lleno de cosas extrañas, y eso tiene que ver pues con la leyenda del Dorado. Listo, chicos. Entonces ahora sí, vamos a continuar a explicarles el taller número 1. En el taller número 1 está muy sencillo porque ustedes tienen dentro de su guía un mapa conceptual que fue el mapa que socializamos en el grupo del WhatsApp, donde yo hacía preguntas y ustedes ganaban puntos positivos. Entonces, las preguntas que están ahí, las respuestas las van a encontrar en el mapa. El objetivo principal de la literatura precolombina, los temas más importantes de la literatura precolombina, cómo se transmite la literatura precolombina y ya el punto B si inicia la investigación por parte de ustedes. Entonces, en el punto B dice, realice una línea de tiempo donde organice de manera cronológica la aparición de cada cultura, maya, inca, azteca. Aquí les hago una aclaración. Cuando hablamos de la palabra cronológica, nos referimos al tiempo, es decir, en qué año exactamente aparecen cada una de las culturas. Ustedes lo deben ubicar en una línea de tiempo. Recuerden que las líneas de tiempo es lo más parecido a el plano cartesiano, cuando ustedes trabajan en matemáticas, donde va en la mitad, ¿cierto? Va el cero y ustedes colocan rayitas con ciertas unidades. En este caso, pues deben ubicar cuál fue la cultura que apareció primero, la ubican, ¿cierto? Pueden escribir algo acerca de la aparición de esa cultura o una definición de lo que es la cultura maya y van corriendo las unidades hasta llegar al año en que apareció la siguiente y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro este punto, es muy sencillito. El punto C dice, elabore un cuadro comparativo que proponga las diferencias y similitudes de las culturas americanas, inca, maya y azteca. Entonces, en el cuadro comparativo básicamente es hacer un cuadro de 3 columnas, en donde cada columna va el nombre de una de las culturas, inca, maya y azteca. Y ustedes van colocando esas diferencias y esas similitudes. Por ejemplo, si dicen que en la cultura inca ellos sembraban maíz, pueden hacer referencia a qué era lo que sembraban en la maya y en la cultura azteca. O si sembraban los mismos productos. Ese es un ejemplo, pero hay mucha información que ustedes pueden poner ahí. Y en el último punto dice, represente por medio de dibujos algunas costumbres que aún conservamos de nuestras culturas mayas, incas y aztecas. Aquí ustedes deben revisar, bueno, cuáles eran las costumbres que ellos hacían. Entonces vamos a dar un ejemplo, que una de esas culturas construía cosas con piedra. Entonces, ¿será que hoy en día todavía tenemos esa costumbre? Si ustedes consideran que sí, pues van a realizar ese dibujo. El tema de la agricultura, de sembrar, pues
en esa época se hacía con esa escultura, ¿será que hoy en día todavía se hace? Entonces podemos hacer ese dibujo, ¿listo? Ahí la idea es que mínimo hagan 3 dibujos de costumbres que habían en esa época y que todavía hoy nosotros las realizamos. Ese es el taller número 1 y el proceso de evaluación es también un proceso de evaluación muy sencillo. Van a hacer lo siguiente. El primer punto dice, apropiarse de una obra y representante de la literatura precolombina, presentar un resumen corto por medio de una cartelera y enviar fotos. Entonces me van a poner atención ahí. Ustedes van a pueden hacer la cartelera, ¿sí? De tamaño del pliego de cartulina, en donde ustedes hacen un resumen. Dice que apropiarse de una obra y representante. Vamos a recordar que dentro de la literatura precolombina no habían autores como tal, porque los mitos y las leyendas son de carácter anónimo. ¿Esto qué significa? Que nunca se conoció quién era el autor de esos relatos. ¿Por qué? Porque se transmitían voz a voz, es decir, por la tradición oral, de generación en generación, padres le contaban a sus hijos y así sucesivamente, por lo tanto nunca se supo quiénes eran los autores de estas narraciones. Entonces simplemente ustedes van a escoger o un mito o una leyenda propia de la literatura precolombina, van a hacer un resumen, ¿cierto? Le van a hacer el dibujo, colocan título, resumen y dibujo en una cartelera y ustedes lo envían. Si no tienen la posibilidad de hacer la cartelera, entonces pueden utilizar un octavo de cartulina en donde solamente elaboren el dibujo y el resumen lo van a hacer en su cuaderno. Entonces ahí me deben enviar 2 fotos, el resumen del cuaderno y el dibujo en la cartulina de la literatura precolombina. Siempre que hagan un trabajo de estos en donde necesiten materiales, logren utilizar materiales, reutilizar más bien, que ya tengan en la casa. Por ejemplo, si ustedes tienen una cartulina que ya la usaron por un lado y en el otro lado está bien, la pueden usar, yo no tengo ningún problema porque la idea es que reutilicemos. Lo mismo con el octavo cartulina, si encuentran un octavo de cartulina usado por un lado, úsenlo por el otro lado y hacen su trabajo ahí para que no gasten en materiales. Y el segundo punto es mucho más sencillo porque es completar el mapa conceptual de acuerdo a los conocimientos adquiridos sobre literatura precolombina. Entonces ustedes ya tienen un mapa conceptual mucho más elaborado en su guía, se pueden guiar de ahí y si no, pues lo que han aprendido, las diferentes características que hemos socializado. ¿Listo? Igual esa información pues está en el mapa conceptual. Amplié el plazo para la entrega de este taller 1 y proceso de evaluación para el viernes 26 de febrero, máximo a las 5 de la tarde. Si pueden hacerlo antes, mucho mejor, hacen el envío de su actividad, pero yo lo amplié debido a que hasta ahora estoy subiéndoles este video y compartiendo la información con ustedes. ¿Listo, muchachos? Espero que el video haya sido claro, escúchenlo siempre hasta el final. Tengan en cuenta que las recomendaciones que se hacen acá son vitales para el desarrollo óptimo de sus actividades. Entonces, que les ayude mucho este video para el desarrollo de sus trabajos y cualquier duda ya saben que me pueden escribir al WhatsApp en los horarios determinados. Muchas gracias.